Porque ahora lo que vamos a tener, ya saben que es salud mental. Nos gusta que los martes, pues conocer un poquito cómo podemos estar mucho mejor, sobre todo cómo conocernos y cómo ser un poquito más felices tal vez. Nos da miedo, nos da vergüenza, a veces nos atrevemos, no lo necesito o sí lo necesito, pero realmente los especialistas están para eso, para ayudarnos y sobre todo para orientarnos. En este caso con nosotros tenemos a Juan Jesús Aznares, que nos va a explicar un montón de cosas y sobre todo acerca de esos tabúes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Jesús? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Por supuesto, aquí tienes tu casa, ya sabes. Juan Jesús, pasa muchísimo esto. Hay muchísimas personas que acuden a un especialista y les da pues corte, vergüenza, prefieren que nadie se entere. Hay otros que ni siquiera van para evitar que a lo mejor alguien se pueda enterar que necesita cierta ayuda, tal vez. Efectivamente, la mayoría de las veces igualmente después nos damos cuenta que es más el miedo que le tenemos al qué dirán que la realidad que nos encontramos. Y más hoy en día, porque cada día la gente va comprendiendo un poco mejor que esto de pasar una mala época, una mala temporada o desbordarnos, pues es algo bastante normal. De hecho, podríamos decir que es una condición humana el sufrimiento. La vida de por sí nos va a traer momentos en los que nos desbordemos completamente, ¿no? Ya a nivel de salud mental, pues todos vamos a rozar ciertos límites en diferentes momentos de nuestra vida. Al saberlo, yo creo que nos garantiza que cuando lleguemos no tengamos miedo de estar ahí, de pedir ayuda, de me estoy sintiendo desbordado, de buscar un psicólogo, un psiquiatra y pedir ayuda, que para eso estamos, efectivamente. Juan Jesús, me parece, a ver, de todo esto yo me gustaría preguntarte varias cosas. La primera de las cosas, ¿en qué momento es en el que debemos decir, necesito ayuda? Una pregunta importante. Depende mucho de las circunstancias personales. Habrá personas que tienen un aguante, una capacidad personal y que saben que sus límites pues son más amplios, digamos, o sea que pueden llevar a una situación realmente complicada sin que aquello les lleve a desbordarse completamente, ¿no? Yo diría que cuando vemos que se nos escapan demasiado las riendas de la vida, de que ya no sabemos cómo continuar, o decisiones que no tienen nada que ver con lo que quizás esperaríamos de nuestra propia vida, quizás es el momento de buscar y pedir ayuda. A veces eso es antes, a veces es después, ¿no? Pero igualmente dejar pasar demasiado tiempo una problemática que puede acabar siendo un problema mucho más serio es una pérdida de tiempo, es una tontería. Cuanto antes lo cojamos siempre va a ser mucho mejor y aunque uno esté bien, siempre viene bien ir al psicólogo. Total, porque además de alguna manera se enquista, ¿no? Esos miedos, esas inquietudes que tú tienes. Yo he acudido a terapias o en alguna ocasión y me parece que es importante cuando los pones, ya no solamente porque lo sacas y le dejas la mochila al otro y dices tú, mira, yo ya te dejé el muerto, ahora tú te las arreglas como puedas. Un poco egoístamente lo pensamos así, pero también de alguna forma porque cuando los pones le quitas a lo mejor un poco de importancia a algo que parece que es un mundo y que prácticamente todo se va a acabar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y quizás al encontrarnos en la otra persona una respuesta que no es, ay Dios, ¿qué es lo que le pasa a esta otra persona?, ¿no? Que no nos haga sentir que lo que tenemos es algo totalmente extraño y enfermizo, ¿no? Sino que es algo absolutamente normal, un problema de la vida como los que tenemos todos. El hecho de contarlo y ver que otra persona sabe entender de qué estamos hablando, normaliza lo que nos está pasando. Ya sabemos que es un momento normal de la vida al que tenemos que enfrentarlo. Mientras no llegamos a ese momento, podemos estar en una lucha interna de no quiero reconocer aquello que me está pasando porque aquello podría suponer que tengo un problema mayor. Y entramos en unos círculos viciosos bastante, con perdón de la palabra, estúpidos, ¿no? Sí. Perdemos tiempo, energía, creamos un problema mayor y de ahí vamos enquistando, efectivamente, como decías, ¿no? Y muchas veces los problemas que nos encontramos ya en consulta pues viene a ser un problema mal llevado de hace 20 y 30 años, que hoy en día se ha ido transformando en otras cosas y en ciertas reactividades y formas de responder ante las dificultades del día a día que ya no tienen mucho sentido desde fuera, para el que lo ve desde fuera, que desde dentro para la persona lo tiene, ¿no? Eso es una cosa que también nos suele ocurrir, que pensamos que porque una persona esté haciendo algo en particular, que a nosotros se nos salga completamente de lo que nos resulta normal, parece que es que esa persona realmente está loca y ni mucho menos, simplemente intentando entender qué es, por qué lo ha hecho, qué sentido tiene para esa persona, se escribe algo que tiene bastante sentido, que te transforma la idea que tienes de esa persona también. Total, incluso la que tienes de ti mismo, ¿no? Porque hay veces que tú dices, yo estoy haciendo algo mal o esto es un problema, yo estoy sacando las cosas a lo mejor un poco de quicio y realmente cuando te dan un poco la orientación es distinto. Nos cuesta a veces también no solamente ver que necesitas ayuda, sino ponernos, abrir tu cuerpo y abrir tu alma y no decirle,
bueno, es que me pasa esto, mis inquietudes son estas, pero sin duda tenemos que tener también claro que estamos hablando con profesionales, con personas serias que están formadas para poder orientarnos y pues un poco darnos esa tranquilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo te diría? A ver. A ver, ¿qué te Venga. Hay una serie de dificultades, como te decía, que son naturales de la vida. El hecho de simplemente reconocer que estoy un poco desbordado y ver de forma natural el ir al psicólogo, al ya ir a hablar, soltarlo, ya ahí es cuando empezamos a hacer una valoración más adecuada. También nos sirve un amigo, nos sirve un familiar, pero sobre todo personas que a nosotros nos transmitan pues esa empatía, esa comprensión, esa paciencia, no que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer enseguida, ¿no? Sino en sentirnos escuchados. Y eso lo podemos encontrar en muchas partes de nuestra vida. Cuando ya sentimos que nos estamos desbordando, quizás ahí es importante buscar un psicólogo. Si nosotros no tenemos ese ánimo de dar el salto, pues decirle a alguien, oye, pídeme cita en algún sitio. Y empezar a trabajarlo. Yo creo que todas las personas tenemos pendientes varios trabajos personales con diferentes cosas, sean problemas del día a día, de nuestras relaciones, de nuestro carácter, a veces por exceso, otras veces por defecto de carácter, que no somos capaces de decir que no a las cosas, por ejemplo. Todos estos pequeños matices, por decirlo de alguna manera, siendo pequeños, después en el día a día se acaban convirtiendo en un problema grande si se ponen en el centro de lo que para nosotros es importante en la vida. Claro. Si una persona, por ejemplo, pasa demasiado nervio en público, pero lo que quiere hacer en la vida es hablar en público, quizás tendrá que trabajarse eso. Si no fuera eso lo que quiere hacer en la vida, no va a suponer un problema. De esta manera suelen ocurrir los problemas. Suele ser que aquello que me está costando está en el centro de algo importante para mí. Y yo creo que esa es la clave. Si en nuestra vida está saliendo perdiendo porque no estamos afrontando eso, lo mejor es cuanto antes ir a pedir ayuda. Juan Jesús, ¿y cómo determinamos un poco a lo mejor qué tipo de terapia es la que nos viene bien? Porque ustedes no solamente tienen una forma de guiarnos, sino que existe un abanico súper amplio y según pues cada persona, según cada circunstancia, también se va adaptando un tipo de terapia y se va adaptando a otra. ¿Cómo lo determinamos, Juan Jesús? Mira, la realidad, yo de esto he hablado muchísimas veces, pero al final la realidad es que uno coge un listín telefónico o conoces el terapeuta de un amigo que sabes que es excelente y uno llega a un terapeuta porque te tocó ese al fin y al cabo, ¿no? La clave es que con el que llegues, conectes. Una persona con la que conectes, que más o menos te esté llevando por el camino que tú querías haber llevado, esos cambios que estás necesitando. Como tú bien dijiste, hay muchos modelos, hay un abanico muy grande dentro de la psicología y realmente quizás es más importante la conexión con ese terapeuta que en sí el modelo que lleve a cabo, porque en el fondo todos son psicología, todos entienden a las personas más o menos desde un punto de vista semejante y hoy en día toda la psicología está orientada a la recuperación de la persona y de su vida, claro, de darle sentido. Y por eso quizás no es tanto el modelo, sino una persona que te transmita esa seguridad, ese maestro o esa maestra que te puede ayudar con esa parte del camino que te cuesta caminar solo. Juan Jesús, muchas veces también cuando ya vas a empezar a ir a una terapia, los precios no son tampoco demasiado baratos, son precios muchas veces elevados, incluso hablamos habitualmente pues, que debería de ser parte de la seguridad social, que debería estar pues, cubierto también por la sanidad pública. Bueno, todo esto es un debate amplísimo que también abordaremos. Nos planteamos, bueno, pero es que claro, si empiezo la terapia va a ser bueno para mí, pero tiene un coste, a lo mejor es demasiado. ¿Las terapias son demasiado largas a veces o sin embargo a lo mejor no es tanto como la recuperación que vamos a tener y los beneficios que vamos a recibir? Por supuesto, por supuesto. Yo por experiencia tanto personal, que cuando yo he asistido a terapia, como los pacientes que han pasado por mi despacho, por mucho que se haya pagado, si realmente tu vida se camina hacia donde querías, los cambios que ocurren son los que hacían falta, no hay precio que pague, que cubra eso realmente, claro, ¿no? Entonces diría que realmente en ese sentido no es demasiado caro, pero es verdad que hay que poder permitírselo. Entonces en sanidad pública está la figura del psicólogo, quizás está todavía no en el lugar que debería de estar. Se está luchando mucho desde el Colegio Oficial de Psicólogos para que el psicólogo... Están haciendo una labor fantástica ustedes. Efectivamente, para que esté en atención primaria ya la figura del psicólogo como algo de primera línea de batalla, para que todas las personas que están llegando y que muchas veces se derivan hacia otro tipo de dificultades que se podrían estar cogiendo en el punto adecuado y trabajándose, y no se está haciendo, ¿no? Por lo menos tenemos la oferta privada de psicología clínica en el ámbito privado y sí es verdad que es un servicio caro,
si bien hay diferentes duraciones, uno puede buscar también ahí, preguntar, oye, no me interesa estar 5 años con un psicoanalista a lo mejor en un momento dado, otra persona a lo mejor es lo que precisamente está buscando, que no le interesa que en 2 meses le echen ya del despacho, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que hay que, sobre todo, sentarse en la primera, segunda sesión, tercera sesión y todo eso dialogarlo siempre abiertamente, con sinceridad con el terapeuta para que se establezca cómo va a ser esa relación. También hay técnicas o terapias o formas que ustedes también tienen en las que a veces te llevas un poco las reflexiones a casa. Hay a veces que vas y descargas y le dices, aquí te dejo el tema, que yo me voy, y después de estar 1 hora, hora y media, pues contándote un poco lo que me pasa, y sin embargo hay otras veces que dices, bueno, pues me voy a casa y reflexiono un poco sobre lo que hemos hablado durante esta tarde, durante esta mañana. Esas tareas que hacemos después son muy productivas, son de esas partes que tú dices, personalmente, ¿son de las que ayudan mucho más, Juan Jesús? Sí. Sí, por supuesto. Ten en cuenta que durante 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tiempo que dedique el terapeuta, estamos simplemente hablando. Y el cambio que se produce en esa hora acaba cambiando lo que ocurre después, fuera del despacho, ¿no? Entonces ahí ocurren ciertos matices, pequeños cambios en las formas de ver, pequeñas formas de interpretar lo que yo mismo estoy viviendo, que después ese periodo posterior, como muy bien dice, sea una tarea o no sea una tarea, curiosamente se va tejiendo una nueva forma de ver la realidad, una nueva forma de enfrentarse a la vida, ¿no? Y se va tejiendo posteriormente. Si envías una tarea, escribes sobre este tema, pues por supuesto que lo estás potenciando, pero ya de por sí la simple vivencia ha de transformar. Y si no está transformando, quizás hay que cambiar de terapeuta, de modelo, o no es el momento vital en el que uno está... Lo necesita. Efectivamente. Juan Jesús, eso que dicen de por lo menos una vez en la vida una persona tiene que ir a un psicólogo, ¿es verdad? Diría que no, que hay que ir más veces. Una vez no es suficiente. No, aunque está muy bien, pero hay que ir más veces, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. Se puede ir por simple bienestar, para mejorar las cosas, para pequeños detalles, pero si uno va con cierta continuidad cada ciertos años, trabajamos las cosas para que no se enquisten, te estás garantizando un futuro de mucha mejor calidad de vida, muchísima. Y no solo tú, sino todas las personas que tienes alrededor, que es lo más importante. Bueno, pues la verdad que yo creo que así de cercano nos los están contando desde el Colegio Oficial de Psicólogos, así de cercano nos los cuenta Juan Jesús Aznares, y bueno, nos va diciendo eso, las posibilidades que tenemos y vivir bien, vivir plenos y ser muy felices es mucho más fácil y está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. O sea, yo les recomiendo que se pongan en manos de profesionales si lo necesitan. Si tienen ahí una cosita, eso que dices tú, me vendría bien contar esto y yo creo que lo voy a solucionar, les recomendamos que se acerquen al colegio, que se pongan en contacto con ellos, que pregunten, y ellos desde ahí les van a derivar exactamente a la persona a lo mejor que les puede ayudar, que les puede pues un poco contar y bueno, encaminar en esas dificultades que nos pasan a todos, que no se vayan a pensar que hay alguien que diga nunca les va a pasar. Pues sí, aquí nos pasa a todos y todos tenemos momentos mejores, momentos peores, y simplemente cogiendo el toro por los cuernos casi que lo superamos mucho más. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Nos vemos pronto? Nos vemos pronto. Claro que sí.